que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de... Bueno, voy a pedirle al Señor su santa palabra para vivir este momento en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer de el profeta Jeremías, en el capítulo 3, desde el versículo 19. Y dice, la conversión definitiva. Yo me decía, ¿cómo voy a ponerte entre mis hijos y darte una tierra de delicias, la heredad más hermosa de las naciones? Y me respondía, me llamaréis Padre mío y no dejaréis de seguirme. Pero lo mismo que traiciona a una mujer a su amante, así me habéis traicionado, casa de Israel. Oráculo del Señor, una voz se oye sobre las colinas, llanto y gemidos de los hijos de Israel, porque torcieron su camino, se olvidaron del Señor su Dios. Volved, hijos descastados, yo curaré vuestras infidelidades. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. En verdad, mentirosas son las colinas, el bullicio de los montes. En verdad, en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. La vergüenza devoró el esfuerzo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus rebaños y sus reses, sus hijos y sus hijas. Nos acostaremos con nuestra vergüenza y nos taparemos con nuestra ignominia, pues hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta hoy, y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Pues para terminar estas reflexiones de hoy, voy a hablar de la vanidad. Bueno, primero que todo, lo primero que tenemos que aclarar para empezar a hablar de la vanidad es que no es una virtud. Y como vamos a hablar de un vicio, pues primero que todo, cuando se habla de un vicio, tenemos que estar seguros para poder tener el corazón preparado y enfrentarnos al vicio, porque ¿quién es el vicio? Un demonio, ¿cierto? Es un espíritu del mal. Cada vicio es un espíritu y está unido a muchos espíritus que son los que apoyan ese vicio. Es como cuando hay una plaga, son muchos miembros de esa plaga, ¿cierto? Entonces, al hablar de la vanidad, estamos desenmascarando, desnudando un ejército del mal. Y para poder estar preparados para enfrentarse a desafiar ese ejército, primero tenemos que localizarnos en el lugar seguro. Y el lugar seguro para enfrentarse a espíritus de esta naturaleza es que nosotros no vamos a señalar, ni vamos a decir, ¿cómo me gustaría que aquí estuviera mi tía? ¿No? Porque entonces todo eso le cae a ella supuestamente, ¿no? Porque precisamente esa es la forma de perder la batalla. Si nos vamos a enfrentar a espíritus de esa naturaleza que son tan grandes y que hacen tanto daño y que posiblemente en muchas dimensiones pueden estar actuando en nuestra vida en este momento, porque como dice el Eclesiástico y todos los libros de la sabiduría dicen, todo es vanidad, al final es vanidad de vanidades. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la sabiduría, hablamos de ella, porque estamos hablando de una persona. La sabiduría del Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Y se dirige a esa gloriosa e inmensa gracia de Dios que se llama la sabiduría. Pero entonces tenemos lados opuestos completamente, que van en contra de todas las cosas de Dios. Y por eso tenemos que asegurarnos de este ejercicio espiritual, para empezar. Hay que distinguir entre pecado y pecador.
El pecado es Satanás, el pecador es un ser humano, un hijo de Dios. Nosotros somos pecadores. Y vamos a hablar del pecado, no vamos a hablar de pecadores. El pecador va a estar envuelto en esta conversación, obviamente, porque nosotros estamos aquí presentes y lo que vamos a hablar nos afecta a nosotros, pero no es nosotros. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque yo no puedo juzgar la mujer adúltera, porque es una pecadora y Dios la puede perdonar y cambiarla. Pero sí puedo denunciar el adulterio, porque ese es el diablo y no va a cambiar. Entonces, ese es adulterio todo el tiempo. Eso lo denuncio yo, porque eso no tiene arreglo. Eso hay que denunciarlo. Es como cuando sucede algo que hay que cambiar. ¿Por qué hay que cambiarlo? Porque no hay forma de arreglarlo, ¿no es verdad? Si no se necesitaría cambiar. Normalmente un cambio es para darle movimiento a algo y que se vaya en una dirección pues más efectiva, porque de lo contrario, ¿qué necesidad habría de cambiar? Por eso, si yo tengo aquí un homosexual, yo no lo puedo juzgar. Este es un hijo de Dios y es un pecador que puede arrepentirse y cambiar. Pero aquí que tengo el homosexualismo y este es el diablo. Ese no va a cambiar. Siempre va a ser un homosexual el demonio. Entonces yo lo denuncio y digo, esto es el diablo. Y tengo que tener eso claro, porque si no, cuando hablo del vicio se lo voy a colocar a alguien. Y en ese momento perdí, porque el mismo demonio me va a hacer daño con eso por haber juzgado. Entonces, a cambio de hacer una reflexión acá, terminamos pecando. Eso no es lo que queremos, porque el diablo es tan astuto que utiliza una reflexión como esta para ponernos a pecar más. Y él sale muerto de la risa y nosotros no sabemos que en vez de haber aprendido nos acabamos de deformar, ¿no? Y por eso la dirección espiritual, cuando se trata de batalla espiritual, tiene que ser extremadamente cuidadosa, porque si no, salimos perdiendo nosotros. Y no podemos olvidarnos que estamos luchando contra espíritus. Esta guerra es contra espíritus. Eso no es con cualquiera. Y estos espíritus son fuera del tiempo y del espacio. Ustedes se pueden imaginar, nosotros estamos en el tiempo y en el espacio. Y los espíritus están afuera del tiempo y el espacio. Eso quiere decir que no están ni siquiera en la velocidad máxima, están más allá de la velocidad. Por eso, la única forma de uno enfrentarse a ellos es cuando uno se coloca completamente en el lado de la luz, que es eternidad, pero también es absoluto triunfo sobre la oscuridad. Es como decir, un cuarto puede estar en tinieblas 200 años en oscuridad. Y usted prende la luz y en un instante esos 200 años de oscuridad se acabaron, ¿no? Entonces, lo que uno debe hacer es localizarse donde debe estar localizado para poder desde acá, localizado en la luz, poder mirar hacia las tinieblas y estudiar bien de qué se trata lo que estoy mirando, de qué se trata, que es una actividad que hay en las tinieblas, que es producto de las tinieblas. Y ahí quedamos bien localizados. Yo con lo que voy a reflexionar en este momento, no me voy a acusar. Por lo tanto, ninguno de nosotros nos vamos a acusar, sino que vamos a desenmascarar. Entonces uno descubre alguna cosa, una suciedad en el cuerpo, entonces uno no se considera de que ese es uno. Ese es el sucio que hay en uno. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para solucionar eso? Hay que limpiarse, ¿cierto? No más. Pero no puede uno sentarse a decir, estoy sucio, soy sucio, estoy sucio, porque eso no es. Sino que es que si el Señor me muestra algo que está sucio, es que me mandó a bañar, ¿sí? Lógico, es como la mamá que ve al niño, mírate esa cara, asómate al espejo, la mira, báñate, y eso es, el Señor nos llama a nosotros y nos dice, voy a hablarte de la vanidad, pero es para que te mires en el espejo, y cuando te mires en el espejo, no te asustes, báñate, ¿sí? Y quedas en orden, es el Espíritu Santo hablando como habla un padre a un hijo, que no lo va a acusar, no lo va a atormentar, no lo va a hacer sentir culpable, nada, no le va a quitar la esperanza ni la seguridad, al contrario, lo va a fortalecer, lo va a bañar.
Entonces, ¿qué es la vanidad? La vanidad es todo aquello que está alejado de lo que es verdad, de lo que es sinceridad, de lo que es la belleza de la humildad, ¿cierto? La humildad es exactamente lo opuesto a la vanidad. El vanidoso es un orgulloso. Y si le sumamos lo que sigue de ahí, usted podrá aumentarle a eso pretencioso, autosuficiente, soberbio. Y de ahí no hay límite de todo lo que se le puede agregar. Pero la vanidad es pretender, es creer uno lo que quiere creer y no creer lo que debe creer. ¿Sí? Esa es la vanidad. Por ejemplo, una persona que es vanidosa y tiene como vicio central la vanidad. Ustedes saben que cuando nosotros miramos la economía de nuestra alma, que es el contenido total de nuestra alma, podemos determinar qué vicio en particular es el vicio madre en nuestra vida. Si usted regresa a la infancia lo más temprano que puede, se va a dar cuenta que había un vicio madre en su vida. Usted era o el tremendo mentiroso, o el tremendo ladrón cuando era niño, o el tremendo violento, o el tremendo impuro, o el tremendo envidioso, o el tremendo miedoso, o el tremendo cobarde, pues, o el tremendo quién sabe qué. Pero había algo, un vicio que reinaba, que era el vicio madre. Y de ese vicio se desprenden otras cosas, ¿no? Porque ustedes saben que el que miente, roba, hay una cantidad de cosas conectadas, ¿no? Y si nosotros regresáramos lo más que pudiéramos, vamos a tomar de allí el vicio central de nuestra humanidad. ¿Cuál es? Lo tomamos ahí. Y entonces, para descubrir la vanidad, porque todos nosotros tenemos vanidad, todos. ¿Por qué tenemos vanidad nosotros? Porque el miedo a la muerte nos hace vanidosos. Sí, porque el miedo a la muerte nos lleva a vivir una mentira. Como no queremos aceptar la muerte, entonces nos inventamos una vida falsa. Y al inventarnos una seguridad falsa, como viviendo como si no fuéramos mortales, entonces estamos viviendo en vanidad, porque estamos pretendiendo. Ustedes han visto personas que son totalmente vanidosas y terminan creyendo que son súper hermosas y que son súper talentosas y todo, y son todo lo contrario, ¿no? Y uno tiene que quedarse, porque no hay forma de hacer nada al respecto. Esa persona está totalmente embebida en sí misma y está convencida de que es así. Y la vanidad la lleva en esos entornos convencida de una mentira. El vanidoso se miente a sí mismo. Y esta realidad la podemos ver desde muy temprano. Si usted descubre que el vicio central de su humanidad desde niño, desde niña, es la vanidad, porque desde pequeñito, de pequeñita, esa pretensión, ese tratar de ser lo que uno quiere hacer y no ser lo que es, y todo esto es lo que reina, entonces se da cuenta que desde pequeño comenzó a hacer todo con vanidad. Los amigos que escogió, los escogió desde la vanidad, porque quería tener ese dibujo pintado de ese ideal vanidoso de la vida. Entonces los amigos los escogió así. En la casa siempre tuvo guerra contra todo lo que no era de acuerdo a su vanidad. Se avergonzaba de la forma en que se peinaba la mamá, se avergonzaba de los pantalones del papá, se avergonzaba de quién sabe cuántas otras cosas, porque le golpeaba su vanidad, le molestaba su vanidad. Y esto va llevando a la persona por un mundo de vanidad donde inclusive jamás encuentra su vocación, encuentra una profesión, porque el vanidoso es ventajoso, es una persona extremadamente avara y ambiciosa, desordenada, y entonces todo lo que hace lo hace en función a la vanidad. Por lo tanto, nunca se va por su vocación, sino que se va por una profesión que le alimente su vanidad, que le respalde su vanidad. Entonces va a buscar lo que más exalte su vanidad como profesión. Y luego termina casándose por vanidad también si se casa. Y cuando se casa, y después termina que todo lo que construyó toda su vida lo construyó por la vanidad.
Y un día, porque todos tenemos un día, a todos nos llega ese día, un día ese edificio vanidoso se derrumba completamente. Y este es el encuentro con Dios o con el diablo, porque ahí o se purifica o se corrompe, una de las dos. No hay un solo ser humano que no tenga ese encuentro cara a cara con su propia realidad antes de morirse. Por justicia divina todos viviremos ese momento. Se hablan de muchos mensajes en los que se dicen que llegará un momento en que habrá el gran anuncio y tendremos toda la humanidad entera una iluminación de la conciencia, como lo que yo viví en esa experiencia mística. Y yo digo, bueno, esa es una profecía muy bonita, Dios quiera que eso suceda, y se dice que los que estén en pecado mortal a lo mejor ni resistirán. Yo estaba en pecado mortal cuando tuve esa experiencia y por misericordia de Dios estoy acá. Pero yo sí puedo imaginarme que si alguien tiene una concientización real de su vida, le puede dar un infarto, porque de pronto uno se da cuenta que no es tan bueno como creía y que las consecuencias de las cosas malas que uno ha hecho son difíciles, son muy dolorosas. Pero al final de cuentas, todos nosotros tenemos un llamado del Señor en nuestra vida, que es un llamado de justicia, en el que se presenta la vida tal y como es. Algunas personas son llamadas temprano, otras al mediodía, otras por la tardecita, otras por la noche. Ahí me llamó bien en la tardecita el Señor. Tenía 47 años. Hay otras personas que las llama a los 15 años, a los 7 años, a los 30 años, y no importa porque a todos nos da el mismo salario, como dice el Señor. Pero ese llamado nos los hace a todos, porque es la justicia divina. El Señor nos crea, nos deja libres. A nosotros que nos llamó y nos ungió con su Espíritu y nos dio el don sobrenatural de esta vida en Cristo, pues nos dio más, pero nos pide más también. Y Él nos deja libres para que llegue el momento en que se aparece el Señor en alguna forma y dice, bueno, has visto ya el mundo, ya has hecho todo lo que has querido, ya sabes a qué sabe y sabes muchas cosas de este mundo, has hecho muchas cosas, has tomado decisiones que no son necesariamente las mejores, algunas veces has hecho cosas buenas, pero este es el momento, la verdad. Ahora llegó el momento para definirte. ¿Vas a caminar por la luz o vas a caminar por las tinieblas? Porque esto se partió en dos ya y tienes que definirte. Estás en un estado de gracia, que es un estado temporal, mientras seas ciego, sordo y mudo al mundo espiritual, que es durante esta temporalidad de la gestación del alma en el vientre de la carne. Es una gestación espiritual. Es tiempo de gracia. Es como decir, el bebé que está en el vientre de la mamá está en un tiempo de gracia, porque si esa mamá es buena y cuidadosa, ese bebé va a estar muy bien protegido, muy bien alimentado en todo sentido, emocional, psicológica, físicamente y espiritualmente, por la protección de una madre buena. Y por lo tanto, ese nacimiento va a ser un buen nacimiento y a tiempo, en un ciclo de 9 meses, todo esto. Es un ideal, ¿no? Porque se vive dentro de un ciclo que es exacto, que a veces se interrumpe por muchas razones, pero es un ciclo preciso. Pues nosotros estamos acá en esta gestación espiritual y tenemos que realmente entender qué es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado esta vida y estamos libres para hacer con ella lo que queramos, a tener un buen embarazo o un mal embarazo. Y llega un momento en que el Señor se aparece y nos dice, ahí en el vientre tuyo llevas un alma y tú eres responsable de la salud de esa alma, y esa alma la voy a llamar muy pronto, y es mejor que esa alma tenga salud, porque cuando esto pase ya es tiempo de justicia y perdiste la gracia ya, porque se acabó. En el momento que se acabe esta temporalidad, se acabó la gracia, empieza la justicia. Y la justicia no es un juez con un martillo mirándonos a nosotros allá y con esa justicia que nos cae encima, inclementes, a juzgarnos por cada uno de los pecados y todo eso. Ese no es el juicio de Dios, porque es más, la experiencia que yo tuve ante el Señor
fue una experiencia en que yo sabía instantáneamente cuando el Señor me habló, que ni siquiera lo había visto, me habló, sabía el resultado total de mi alma. Todo. El Señor no necesitó decirme esto, aquello, esto, nada. Estaba el alma completamente enterada de todo, absolutamente de todo, y sabía dónde había quedado. Pues dónde había quedado, había rechazado inmediatamente al Señor porque no resistía su amor y no resistía nada de lo que Él le estaba dando, que era todo bueno. Y a pesar de eso, entro en la misericordia de Él más adelante, donde ya Él se me aparece. Pero dentro de toda esta realidad, el Señor me mostró a mí esta decisión que tenemos que tomar nosotros. Entonces, ¿qué sucede con el espíritu de la vanidad? El espíritu de la vanidad es como un espejismo, es una ilusión, porque es un pretender, es como yo quiero pretender. Ustedes han visto personas que se meten en unos problemas tan graves porque se endeudan todos, viven pagando unas cosas que no deben y no tienen ni siquiera cómo pagarlas bien, tienen propiedades que no deben tener, se dan gustos que nunca se deben dar, hacen cosas absurdas todas, y viven como locos en un estrés increíble tratando de cubrir todas esas mentiras, porque están edificados en la vanidad. Yo a veces me paro en una esquina a mirar gente pasar, y yo veo esos rostros que van ahí a veces en esos automóviles y digo, Dios mío, cuánto sufrimiento por decisiones absurdas. Cuánta gente va ahí corriendo, tienen abandonadas las cosas principales de sus vidas, no tienen tiempo para la familia, no tienen calidad de vida para nada porque nunca tienen paz. Viven corriendo detrás de poder alcanzar a pagar toda la vanidad que construyeron. Las cosas absurdas de pretensión en que viven, con cosas que no deben tener, aspirando cosas que no deben aspirar, y esclavos de cosas que no deben ser esclavos. Y dice, ¿en qué momento se perdieron? ¿Cómo es posible que hayan tomado todas estas decisiones? ¿Sabe quién se los tomó? El espíritu de la vanidad, ese. Y cuando estoy hablando de vanidad, a veces la gente habla de la vanidad, ay, yo soy un poco vanidoso, y hablan como si eso fuera algo humano que es parte nuestra, como si es prácticamente como una cualidad casi, ¿no? Y no saben que es espíritu, que la vanidad nos puede destruir completamente la vida, completamente. Es más, la gran mayoría, si no es que es todo, de este consumismo de hoy, es un producto de la vanidad, el consumismo. Total, piensen en eso. Yo a veces miro en centros comerciales. Cuando yo era compositor profesional, así que vivía de eso y eso es lo que hacía, entre otras cosas, la compañía Sony en Nueva York, a la que yo estaba firmado, después de que hacíamos nuestros discos, que eran los que nos presentaban como artistas en el mundo y hacíamos conciertos y los vendíamos en todos los almacenes, eso es lo que hace un artista, ¿no? Entre tanto, entre discos nos pedían que compusiéramos música para hospitales psiquiátricos, para centros comerciales, para bares. Es música que produce mucho dinero y a veces no necesita llevar ni el nombre de uno, no puede poner un nombre que no es, pues simplemente por dinero, porque ellos saben que uno tiene la capacidad de producir esas cosas. Entonces, para los bares se produce música que acelera el ritmo cardíaco para que la gente consuma más alcohol. Para los centros comerciales se produce música que baje todo el ritmo cardíaco porque la gente deje el afán y se quede más tiempo en el centro comercial, ¿sí? Y todo esto es manipulación. Ni siquiera es música subliminal, ni siquiera. Es simplemente manipulación de los ritmos. Y yo sabía hacer eso. Yo hacía eso profesionalmente. Y sabía qué efecto causaba y por qué. Porque así me lo pedían. Y entonces a veces yo, ahora ya en mi conversión, entro a un centro comercial y veo todos esos fenómenos, ¿no? De alguien que sale del auto y yo sé que va deprisa porque no tiene mucho tiempo. Y se entra con un niño en la mano así y entran y a los 5 minutos de haber entrado ya están sin afán. Y ya, yo sé que ya los tomó toda esa manipulación. Y entonces yo sé que ya no van a alcanzar a hacer todo lo que tenían que hacer. Ya van a llegar tarde donde tenían que llegar. Ya perdieron parte de su actividad diaria como la debían haber tenido. Y después terminan por allá sentados tomando algo que no debían de habérselo tomado.
y prendidos de una vitrina, hechizados en una cartera, unos zapatos así. Luego hay gente que se gasta con un pobre vendedor media hora con algo que no va a comprar. Sí. Y el pobre vendedor todo emocionado, casi listo a vender, el pobre, y el otro sabe que está jugando con esa persona, se está divirtiendo con eso, lo está disfrutando y no lo va a comprar. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Un espíritu, obviamente. El consumismo es un espíritu vanidoso que se deleita en cosas bonitas, se deleita en cosas que deleitan, ¿qué? Pues deleitan esos deseos que tiene el hombre. Mire, es increíble. Hay personas que entran a los centros comerciales y compran varias cosas y salen con varias bolsas. Y cuando van así a la compra, llevan unos ojos ávidos así, están disfrutando todo, cuando pagan, todo, son así. Y ya cuando salen del almacén, ya van deprimidos con la bolsa en la mano. Ya. Y lo que llevan ya ni les gusta. Hay gente que hasta se demora 2 o 3 días para abrir la bolsa de lo que compró. Yo conozco gente con la que yo crecí en California, que yo entraba a su casa, a veces encontraba los closets y cuartos llenos de bolsas de compras que nunca habían abierto por meses. Estaban ahí, sin abrir. Cantidades, no estoy hablando, miles de dólares, así, ahí. ¿Por qué? Porque todo fue un impulso, un momento de vanidad, un momento de pretensión, un momento absurdo. Es que, y el hombre es manejado por ese espíritu, completamente. Y hay personas que se rodean de personas y de situaciones y ambientes que solo enaltecen esa vanidad. Entonces se van a lugares y gastan fortunas metidos en lugares que son solo un culto a esa vanidad, a esa pretensión. Y para eso pagan lo que sea. Y están sentados ahí como pavos reales, con las plumas arriba. Eso porque este sentido nos captura a nosotros y nosotros ni nos damos cuenta. Y el vacío que esto trae, no se lo puede imaginar. Yo le digo a la gente a veces, mire, uno tiene que espiritualizar todo. Hay que espiritualizar la forma de caminar, la forma de comer, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de mirar, la forma de sentir. Hay que espiritualizar la ropa que uno se pone. Hay que espiritualizar cómo se acuesta, cómo se levanta, cómo come. Todo hay que espiritualizarlo, todo. Hay que convertirlo todo. Entonces, yo digo, piense bien, mire lo que tiene puesto, la ropa que tiene puesta. Y mire por qué se la puso. Fuera de que no debe estar desnudo, está bien eso, lo entendemos, ¿no? Pero eso lo entendemos. Tenemos que ser dignos y vivir dentro de un estado comunitario donde no vamos a hacer cosas que no debemos. Pero ahí sigue otra cosa, ¿sí? Lo que usted tiene puesto, lo tiene puesto para vestirse dignamente, porque no debe estar por ahí desnudo, y usted se debe vestir dignamente, o lo que usted tiene puesto se lo puso para mostrarlo, para impresionar, para crear un impacto en los demás, para seducir, o para deslumbrar, o para afectar e impactar. Hay personas que se visten para impactar a otros, y salen con una calavera, con un dedo así, o cosas así, y pasan y se aseguran que se la muestra a uno. Okay. Sí. Y otros salen con unas rosas y una carita toda alegre por acá y lo sacan por todo lado porque eso es lo que quieren mostrar. Y hay cosas que son hechas para eso. Como hay otros que llevan la ropa para vestirse solamente y se visten dignamente. Y jamás se ve la ropa, sino que siempre se ve la persona. No se ve la ropa. Yo hay veces que veo personas que ni me acuerdo que tenían puesto. Y hay veces que veo personas que nunca se me olvida lo que llevaban puesto. Claro. Alguien me dice, ¿te acuerdas de mí? Dice, nunca me voy a olvidar de los pantalones que tenías. Y además, como los mesías. Entonces, digo, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hay veces se ve gente en la calle mirando un automóvil así, y se paran al frente y lo miran así, y le dan vueltas, y le miran las llantas, y le miran esto, y le miran lo otro, y sale de adentro como
un deseo y una cosa impresionante, porque eso como que les llena y les suple un deseo interior vanidoso que es casi como un fetiche, es como un culto. ¿Ustedes se han dado cuenta que en esta sociedad nuestra se le hace culto a los automóviles? Les voy a dar un ejemplo personal, porque aquí al hablar de todo esto yo no me estoy sacando de la lista, me meto de número uno. Un ejemplo, cuando yo entré en mi conversión y regresé a California después de secuestro y todo, me tocó trabajar en tantas cosas como a todo el que se convierte, ¿no? Que uno empieza a darse cuenta de esto y de aquello. Y entre las cosas que descubrí era que yo tenía un culto a los automóviles. Primero, corría automóviles en pistas de carreras. Segundo, tenía colección de automóviles y todo, me sabía todo de todos los automóviles, todas las marcas, toda mi vida. Era un esclavo de eso, gasté fortunas en eso, inútiles, innecesarias, absurdas, y la mayoría de las veces que lo hice sin razón, como de locura, un desenfreno completo. ¿Y qué pasó? Cuando yo tuve la experiencia con el Señor me mostró la primera posesión que yo tuve, que no era buena, la primera posesión. Era muy niño y yo fui el primer varón por el lado de mi abuelo paterno. Mi papá era también el único varón y yo era el primer nieto varón. Entonces mi abuelo me trajo un regalo que era un super regalo. Estamos hablando no de hace 100 años, pero casi, ¿no? Estamos hablando por allá del año 54 o 55, en un pueblo pequeño en las montañas de los Andes en Colombia. Usted se puede imaginar, eso es muy remoto y por allá eso estaba todavía en un estado muy elemental en todo sentido. Y me llevaron un carrito de bomberos que lo había traído quién sabe de dónde mi abuelo, y eso era muy costoso y todos los niños estaban así. Y entonces me muestra el Señor cuando me entregan ese regalo. Primero que todo, todos los que llevaban, mi abuelo y los que llevaron ese regalo le hicieron una ceremonia a eso antes de abrirlo, como un culto, ¿no? A ese regalo. Ya no era un regalito para que el niño jugara, sino que ahí venían muchas cosas envueltas. Y la forma en que me afectó eso mi vida. Entonces, yo solo quería que me entregaran eso, que yo ya sabía que era un carro por la forma y todo. Uno de niño adivina todo inmediatamente, ya sabe qué es. Y yo quería solamente que me lo entregaran y ya. Yo no quería saber de nada, que me explicaran nada, yo no oía nada. Solo entrégueme eso, es lo que quiere el niño. Y ya está odiando que no lo entreguen. Ya le quería morder los brazos a mi abuelo para que me lo entregara. Pues no sé qué hicieron en esa ceremonia que hicieron con eso. Y después ni siquiera a mí me lo dejaron abrir. Eso me dio más rabia todavía. Que se vino por allá una tía o alguien que yo quería hasta palmotearle, pero yo era muy chiquito, ¿no? Pero él me estaba mostrando toda esa escena. Y esta me la abrió, me dolió que rompió la caja, bueno, todo. Y me entrega el auto. Ese carrito se convirtió en mi primera posesión. Eso no fue ningún regalo, eso fue un daño increíble. Primero, de ahí en adelante le desperté un culto a los automóviles. Y segundo, tuve mi primera posesión, mi primer apego. Porque ese carro se convirtió en un problema, ese auto. Porque ya tenía problemas con mis hermanitos, problemas con mis amigos, porque todos querían jugar con él, todos se metían. Yo no quería dejarlo tocar de nadie, no lo quería compartir, porque era demasiado importante, le habían dado mucha importancia, habían hecho mucha ceremonia con eso, habían hablado mucho de eso, y no era necesario nada de eso, me habían hecho un daño, y ni siquiera sabían, no sabían. Y de ahí se desprendió todo un culto a eso, y yo me di cuenta por esto. El Señor me había mostrado eso durante mi experiencia mística, pero todo lo que yo viví en la experiencia mística no lo tengo en mi memoria, sino que está infuso en mí, y solamente aparece, por ejemplo, en una charla como esta, o escribiendo un libro, o en alguna cosa, fluyen todo eso que tengo acá. Y un día estaba en Los Ángeles, allá cerca de mi casa, y estaba en una esquina, un día de sol muy bonito, y estaba muy tranquilo, salía de una iglesia, y estaba en mi nueva vida, ¿no? Y estaba parado así, y de pronto sentí como una atracción muy extraña por un automóvil, así. Yo dije, qué tan raro, ¿no? Pero es que eso era lo que yo tenía toda mi vida. Y lo vi por primera vez como raro, cuando era normal.
Era normal que me gustaran, era normal que yo vigilara todo lo nuevo que salía y estuviera al día con todo. Y a pesar de que ya estaba viviendo una vida en que yo no iba a comprar eso y no me iba a meter en eso, y ni siquiera podía ya porque yo no estaba metido en ese mundo del dinero ya. Pero sin embargo estaba viviendo la misma atracción. Entonces en ese momento me di cuenta que había algo ahí que yo tenía que cambiar inmediatamente. Y me regresé para la iglesia donde acababa de salir. Y me senté en esa iglesia, así al frente del Señor, a mirar esa situación de mi vida. Y ahí fue cuando el Señor me devolvió toda esa visión de esa parte que les acabo de contar, en esa iglesia. Y empecé arrodillado y a decir al Señor, necesito que me liberes de esto. Y empecé a pedirle que me ayudara a borrar de mi vida, de mi corazón, de todo mi ser, ese momento de mi infancia, donde yo recibí ese auto y ese auto se tomó parte de mi corazón. Y decía, Señor, yo te lo entrego, yo no quiero que ese auto tome mi corazón, yo no quiero que me ocupe nada de mi vida. Y ahí empecé a trabajar con eso. Gracias a Dios que el Señor me sanó. Después de un tiempo logré liberarme de eso y ya esas cosas no existen en mi vida. Otras estoy trabajando en tantas, y todos ustedes, todos nosotros trabajaremos hasta la tumba. Y ojalá que no tengamos que seguir trabajando en el purgatorio. Dios quiera que no. Pero el caso es que estas cosas son importantes de definir, porque es que nosotros, sin darnos cuenta, le estamos haciendo culto a muchas cosas que nos han esclavizado y que nos tienen gobernadas y que nos manejan. Y por eso en la vanidad, que es un espíritu, se bifurca en cientos de ramas, muchísimas ramas. Y es como un cáncer que va matando células, porque va matando esas células de la humildad, de la sencillez, de la caridad, del amor, porque la vanidad se roba todo eso. Es como un cáncer que se come todo. Porque una persona vanidosa, por ejemplo, no escucha, solo quiere hablar. Y cuando parece que está escuchando, es que está esperando que el otro deje de hablar para poder seguir hablando, ¿no? Exactamente, no escucha. Y si le preguntan qué se dijo, no se acuerda ni de la mitad de lo que dijeron, nadie. No se acuerda. Y de pronto dice, es que tengo tan mala memoria. No es eso, es que es demasiado vanidoso. Voy a mostrarles un área de la vanidad que es bien subliminal. Ustedes han oído que muy comúnmente se dice, ay, es que yo soy muy tímido o muy tímida. Yo no puedo hablar en público, me muero la vergüenza. Soy muy tímido, jamás podría hacer eso. ¿Y sabe cuál es la respuesta a eso? Es un vanidoso, por eso no puede. Eso es, porque tiene miedo a cometer errores, que tiene miedo a quedar en ridículo en público, y por eso no se sube. ¿Por qué no se sube acá a decir, hola, hola, me llamo Paco, no sé hablar bien, pero vine a saludarlos? Y esa naturalidad, jamás nadie podría pensar que no sabe hablar. Esa persona puede quedar más bien que el mejor orador, porque es una persona natural y libre, no es vanidosa. Entonces no tiene ningún problema, no se preocupó de si se veía bien, si no, si manejaba bien el micrófono, si se expresaba bien, si tenía buena dicción, si era una persona que era demasiado coherente en su lenguaje. Nada de eso le importó, porque no es un vanidoso. El vanidoso pensaría, no estoy bien vestido, aquí hay un poco de gente que es bien dura y yo los conozco, si me subo allá me acaban, y todo esto, ¿no? Este es el diálogo interior del vanidoso. Entonces se va a construir en una forma que no va a hacer cosas porque no le conviene, pero se va a llamar tímido. Entonces resulta que la timidez es el hijo bobo de la vanidad. Ese es. Entonces hoy podemos decir que hay personas que, sin entender muy bien el vicio de la vanidad, lo único que hacen es ser vanidosas. Y todo lo que hacen, lo hacen por vanidad. Todo. Yo a veces le digo a la gente, especialmente a las señoras, les digo este ejercicio espiritual. Les digo, cuando usted se viste por la mañana, se engalana como debe hacerlo, como una persona digna que se viste para verse bien y para ser una persona de Dios que es agradable, ¿cierto? Es muy bonito ver una persona que se respete y respete a los demás, y que cuando se viste para ser una persona digna. Muy lindo eso.
Y hay personas que lo hacen muy bien. Digo, pero cuando usted hace eso y se asoma al espejo, se mira en el espejo, ¿a quién quiere parecerse? ¿A la reina Isabel o a la Virgen María? ¿A cuál de las dos? Entonces hay que medir la espiritualidad en eso, ¿sí? Hay que medir la espiritualidad hacia qué lado camino yo, hacia qué lado me voy yo. Y en eso podemos entrar a darle un sentido de humildad a nuestra vida y empezar a derrotar el espíritu de la vanidad. Si a usted le preguntan cuántos años tiene y usted no puede decirlo, ¿cómo lo llamarían a usted? Vanidoso. Súper vanidoso, ¿sí? No es vanidoso, es súper vanidoso. ¿Por qué? Porque si usted fuera humilde y amara a Dios, le obedeciera a Dios y verdaderamente creyera en Dios, usted lo glorificaría en una forma permanente. Si alguien le dice, ¿cuántos años tienes? Tengo 25 años, 25 días, 23 horas, 12 segundos y 30, y gloria a Dios por el tiempo que me ha dado. ¿Sí? Eso es, debíamos glorificar a Dios por cada minuto que nos ha dado. Ustedes imaginan a un nieto que tiene una abuela que quiere ser de 15 y él... Dice, lo más lindo para un nieto es mirar a la abuela que parezca abuela, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué tal un pobre nieto mirando a una abuela que quiere ser como la mamá de él, ¿no? Sí. Entonces, hay que vivir con lo que Dios nos da, en el tiempo que Dios nos da, con lo que estamos viviendo, para que no le demos al espíritu de la vanidad poder. Porque lo único que hacemos es perder. Nos disminuimos como personas espirituales, nos disminuimos. Por eso la vida hay que vivirla con gracia, con mucha gracia. Y ustedes saben que estas inyecciones, esta no es una reflexión fácil, porque esto es como lo que yo les hablaba del enfermero que viene con la jeringa y entonces y luego viene la inyección. Pero esto duele mucho. Pero es que es la verdad y necesitamos vivir la libertad. Tenemos que romper estas cadenas, porque sin darnos cuenta nos hemos convertido en prisioneros. Y no sabemos que arrastramos unas cadenas absurdas que no debemos tener. No las debemos tener. Yo les pongo un ejemplo que siempre lo pongo. Seguramente muchos de ustedes lo han oído, y es esto. Cuando nosotros buscamos la libertad espiritual, buscamos la salud del alma, buscamos la paz interior, el gozo de Dios y vivir en la esperanza del Señor, la paz, nosotros comenzamos a disminuirnos en todo, a disminuirnos. ¿Y cómo se disminuye uno? Usted tiene que comenzar a disminuirse en todo, en el sentido de que abra sus closets, mire todo lo de su casa, revise todo lo que tiene y comience a disminuirse, siendo práctico, siendo honesto, siendo sincero, dejando de ser vanidoso, y saque todas las cosas que no use, salga de esas cosas, salga de esas cosas. Ustedes han visto que hay gente que se vuelve toda caritativa y se va al closet de la casa y saca toda la ropa vieja y rota para regalársela a los pobres. Sí. O sea que en vez de gastarse tiempo llevándola a la basura, coge a los pobres de basurero, ¿sí? Y unos zapatos rotos, una camisa rota, unos blue jeans mareados, todo esto para los pobres. Eso queda en el libro de la vida y eso les sale en su juicio un día. Esto es lo que le diste a mis pobres. Mira, estos pantalones rotos, esta camisa mareada, esto que ya no usabas, que era basura en tu vida, eso es lo que le diste a los pobres. Es como la viuda que dio la limosna, que era mucho más grande de lo que dio ese fariseo que parecía tanto dinero, pero esa viuda dio más que todos. Y esto, si usted quiere ser generoso y darle ropa a los pobres, atrévase a darle a un pobre algo que le guste harto a usted y que lo tenga nuevo y que le haya costado harto, y regáleselo a un pobre, y ese día hizo una doble caridad. Pero regalar cosas viejas y rotas o mareadas, que le faltan botones, que le sobran no sé qué, eso no es obra de caridad, eso va contra usted en el libro de la vida, porque ese es un acto de vanidad,
un vanidoso que se aprovechó de otro para sentirse mejor que él. Usted se pone mi ropa rota y yo sigo poniéndome la buena, ¿no? Esto es, como quien dice, esto es ustedes, lo que usted se merece. Ustedes son de los que se ponen ropa vieja y rota. Esto es, cuando yo me concientizo y comienzo a conocer a Dios, comienzo a conocer el dolor del pecado. Duele. Y eso es salud. El único día que puede decir un hombre que está encontrando la salud es el día en que se avergüence y diga: Dios mío, qué horrible lo que soy yo. Mira quién soy yo, Señor. Yo soy un vanidoso, soy un pretencioso. Todo lo que he hecho, lo he hecho por soberbia. Mira quién soy yo. Y eso me duele hasta el fondo de mi corazón. ¿Cómo se llama eso? Sanación interior. Eso se llama liberación. Eso se llama romper cadenas. Ustedes han visto que hay gente hoy que le encanta, como a los africanos, todo ese escándalo. Te libero, te rompo las cadenas, y se sacuden y brincan y saltan. Y resulta que salen siendo peores de lo que entraron, ¿cierto? Porque es que la liberación, el exorcismo, viene con esta compenetración en la realidad de nuestro corazón. Esto es exorcismo, esto es liberación, esto es romper cadenas. Porque aquí el Espíritu Santo se está metiendo dentro de la piel, por allá adentro y entre la sangre. Y nos está haciendo sentir la corriente de la verdad del Espíritu de Dios, que nos hace cambiar de verdad. Porque nos desnuda, nos desenmascara, nos saca todo lo escondido y nos muestra quiénes somos. Y dice: ¿quiénes son ustedes? Unos vanidosos. Despierten y comencemos a ser veraces, comencemos a ser humildes, empezamos a tener valentía para poder crecer. ¿Quién es el más valiente y el más importante en la iglesia? El que más ama y más perdona. Ese es el más valiente. ¿Y quién es el más inútil, el más horrible? El más orgulloso, el más pretencioso, el más vanidoso. Ese es el más inútil. Porque ¿de qué sirve una persona así? Si no le va a hacer bien a nadie y va a ocupar un espacio que no debe. Y esto es el sentido de la libertad. Tenemos que enfrentarnos a ese espíritu y derrotarlo. Tenemos que exorcizarlo de nuestro corazón. Y por eso, cuando usted vaya a su casa y mire alrededor, observe bien todo lo que tiene. Y diga: ¿por qué tengo esto? ¿Esto qué es? ¿Por qué lo conseguí? ¿Qué hago con eso? Cuando yo lo puse en esa esquina, ¿cuál era la intención mía cuando lo puse en esa esquina? ¿Qué quería hacer con eso? Que todos los que entraran dijeran: ¡wow! ¡Qué lindo el elefante! ¿No? Yo a veces entro a casas donde me quedo, en cada esquina estoy más sorprendido. La colección de sapos, todo. Y yo digo, ahí en cada esquina de pronto llevo media hora y no termino de descubrir. Ya cuando me voy a ir, descubro un payaso en una esquina, no lo había visto, ¿sí? Y así. Y no es que sea malo tener cosas, porque nosotros podemos tener una administración del mundo material con mucha gracia, con mucho arte, con mucha imaginación y creatividad. Eso es un don precioso que Dios nos dio. Porque ¿por qué no utilizar todos nuestros talentos y las inclinaciones artísticas que tengamos para vivir en nuestro hogar con ese arte y con esa imaginación? Pero eso es muy diferente a vivir en la vanidad. Si yo lo que tengo, no lo tengo por mi mente artística, sino por mi mente vanidosa, porque lo tengo es para impresionar a la gente en una dirección específica, entonces ya ahí estoy mal. Y por eso esos objetos, esas cosas que usted tiene en su casa, que son únicamente propiedades de la vanidad, son posesiones suyas. Y eso le aconsejo que salga de eso, porque eso ya tiene espíritu. Eso ya tiene espíritu. Y esos espíritus ya lo manejan a usted. Y con eso lo hacen pecar. Ay del que se atreva a hacerle un rayón a esa mesa que me costó tanto y que viene del tatarabuelo y no sé qué. Pobres empleadas crucificadas contra un closet por allá, porque pasaron un trapo como no debían por encima de un pedazo de mueble viejo que es una antigüedad, lo que fuera. Y van a humillar a un ser humano y a ponerlo en las situaciones más espantosas. Y luego
el problema tan grave ante el tribunal del Señor por una mesa que no vale nada espiritualmente. Y esto son las cosas que nosotros debemos cuidar. ¿Tenemos mucho tiempo? No tenemos tiempo. De un momento a otro estamos en un ataúd y toda esa vanidad quedó ahí tirada contra nosotros. Testigo contra nosotros. Esas mesas testificarán contra nosotros ante el tribunal del Señor. Usted sí, usted se imagina, está uno paradito allá al frente del tribunal del Señor y acordándose, sí, yo fui donde el Padre tal, le di tanto, donde tal, acordándose de eso, y de pronto, ¡blum!, se aparece un closet al frente del Señor. O sea, aparece una lámpara de cristal al frente del Señor, y uno pretende que no es de uno, así. Con un querubín que fue el que la trajo, ¿no? Sí. Por eso es importante uno descubrir lo definitivo que es el trabajo espiritual en nuestra vida. Tenemos que espiritualizarnos de verdad. Y hay que cambiar todo esto. Y dense en cuenta que, como decíamos al principio, para poder haber hecho todo este exorcismo, toda esta liberación, y darle al corazón la oportunidad de desencadenarse, primero tuvimos que haber colocado al demonio donde debe ser, y colocar nuestro corazón donde debe ser, y ya podemos mirar con gracia las cosas tan horribles que estamos haciendo, sin quedar acusados, sin quedar señalados, porque Dios es así. El Espíritu Santo llega con gracia y bendición y nos pone la inyección, ¿sí? Y nos pone la inyección, porque es un enfermero alegre, perfecto, pero trae la medicina que duele. Vamos a salir con los brazos hinchados de acá, así, de las inyecciones, pero salimos con la medicina. Ya uno sabe de qué tiene que aliviarse y qué tipo de enfermedad es la que tiene y qué es lo que tenemos que cambiar. Ya el Señor nos lo ha mostrado, pero no vamos a salir culpables, ni atormentados, ni desesperados. Al contrario, salimos dándole gracias al Señor por mostrarnos quiénes somos. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que me has mostrado que no soy ningún superdotado acá de dones, sino que soy un miserable vanidoso, que si no cambio ya, Dios mío, que no me vas a llamar esta noche, porque no estoy preparado para encontrarme contigo. Yo quiero primero desocupar todos esos cajones, ¿no? Y tengo que hacer muchas cosas antes de que me llames. Y esto es definitivo. Pero este espíritu de la vanidad, nosotros debemos exorcizarlo de nuestra vida. Es muy importante hacer eso. Es demasiado importante porque este espíritu nos puede seguir haciendo mucho daño por el resto de nuestra vida. Y este espíritu lo acompañará a uno hasta la tumba y puede tener 120 años y todavía puede ser un vanidoso terrible a esa edad, cuando ya no puede ni toser y sigue siendo un vanidoso. Sí. Le voy a pedir al Señor su palabra para que en esta palabra pues sellemos esta tarde de reflexiones. Y les voy a leer a ustedes de la carta. Yo les advierto que yo nunca escojo estas palabras, siempre las abro así, que se me acaba de perder la que abrí. Bueno, siempre las abro así como donde me lleve el Señor. Y les voy a leer aquí iba a leer de Efesios, pero ahora llegó Apocalipsis. Le voy a leer del capítulo 19, versículo 1. Cantos de triunfo de los salvados. Después de esto oí como la fuerte voz de una inmensa muchedumbre en el cielo que decía: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos, pues condenó a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y vengó en ella la sangre de sus siervos. Por segunda vez dijeron: Aleluya, su humareda sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivos se postraron y adoraron a Dios sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Entonces salió una voz desde el trono que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes.
y oí una voz como de una inmensa muchedumbre, como el estruendo de caudalosas aguas, y el estampido de fuertes truenos que decían: ¡Aleluya! Reinó el Señor nuestro Dios omnipotente. Alegrémonos, saltemos de júbilo, démosle gloria, pues llegaron las bodas del Cordero, y se ha engalanado su esposa. Le han regalado un vestido de lino deslumbrante y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Entonces me dijo: escribe: bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo: no lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este día de reflexiones. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar.